¿Me avisan si se puede visualizar? Sí se ve, doctor. Listo, muy bien. Empezamos. Entonces, nuestro tema de hoy es la pandemia que actualmente estamos viviendo, la infección por SARS-CoV-2 en pediatría. Primero, competencias a alcanzar. Determinar conceptos y epidemiología de la infección por COVID-19 en la edad pediátrica. Segundo, conocer las manifestaciones y su clasificación clínica en cuanto a la severidad de la infección en la parte pediátrica. Y tener conocimientos necesarios para realizar un correcto manejo y tratamiento de la infección por COVID-19 en la edad pediátrica. Muy bien, ahí tienen la bibliografía que se va a usar. Con a la cabeza la guía práctica clínica del manejo de la COVID-19 de este año. Y bueno, algunos estudios que se han hecho en torno a lo que es la infección del COVID en la parte pediátrica. Muy bien, tenemos el agente causal. Bueno, en sí toda la familia de coronavirus es un amplio grupo de virus que pueden causar diferentes tipos de enfermedades. Desde las más simples con resfríos comunes hasta la parte más severa, ¿no? Como los últimos coronavirus que ha venido pasando en estos últimos años, ¿no? Los primeros normalmente causan infecciones respiratorias altas por lo común. Algunos suelen complicarse, más que todo en personas que son inmunodeprimidas o menores de edad, suelen complicar con infecciones, incluso neumonía. Entonces, en diciembre del año 2019 se identificó por primera vez el brote por neumonía, ¿no? De una etiología desconocida. Sabemos que fue el brote en China y ya para enero del 2020 ya se anunció que este era el caso, ¿no? Una variante del coronavirus, eh, por lo que se nombra SARS-CoV-2, ¿no? Esto porque ya había una etiología, ¿no? Del SARS-CoV-1 que ya había causado problemas ya en años anteriores, ¿no? Entonces, normalmente estos coronavirus infectan a aves y mamíferos, ¿no? Y pueden modificar genéticamente a través de diferentes eventos genéticos y puede infectar al ser humano, ¿no? Hay un potencial epidémico. Entonces, en el caso del SARS-CoV-1, ¿no? Y el virus respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV-2, ¿no? que causaron problemas en su momento. Entonces es una variación genética de esta familia y básicamente es en cuanto a la modificación de sus proteínas estructurales, ¿no? La proteína S o llamada proteína Spike, ¿no? Que es la encargada de unir al virus a los diferentes receptores de la célula hueso, ¿no? Para que facilite su ingreso a través de la membrana celular. Bueno, acá vemos un breve resumen de todo el proceso que pasó el COVID en un inicio, desde su detección hasta lo que es la primera muerte que acaeció en el 2020, en enero del 2020. Después ya se supo ya a mediados de enero ya la secuencia genética y ya se conocía que era una variante genética del SARS-CoV-1 que ya anteriormente causó problemas. Rápidamente se esparció a través de todos los países y ya para finales de enero la OMS ya detectó que era una infección de relevancia. Muy bien, entonces sabemos que el origen tanto proviene de ciertos mamíferos como lo que son murciélagos
y posiblemente a través de ciertas mutaciones pasa a infectar o afectar al ser humano, y el ser humano a esparcirse a otras personas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Las proteínas exteriores, ¿no? del virus van a adherirse a las células, principalmente del aparato respiratorio, y van a esparcir, ¿no? Ingresando y afectando lo que es la vía respiratoria, sobre todo de la parte inferior, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Nuevamente, ¿no? El paso, ¿no? de la parte de lo que es las aves y mamíferos hacia el hombre, ¿no? Y la amplificación, ¿no? de este virus y la propagación, que es la transmisión entre los humanos. Muy bien, acá vemos los, la tasa de ataque, no más que todo que en una primera instancia eh, afectó a adultos, y la mortalidad más que todo era en adultos mayores, ¿no? Había un mayor riesgo de enfermar, y las complicaciones, lógicamente, como ya sabemos, eran más para los adultos mayores, ¿no? Principalmente en la primera y segunda ola, donde hubo la mayor mortalidad en este grupo etario. Muy bien, acá un breve resumen, ¿no? En cuanto a lo que es resaltante acá, lo que es la segunda ola, prácticamente es el mayor número de funciones que se dio, más que todo entre noviembre del 2020 y octubre del 2021. Prácticamente ha sido un bastante tiempo donde ha venido afectando y ha causado mayor número de funciones y los casos confirmados, ¿no? Aumentando su letalidad en la parte del grupo etario del adulto mayor, ¿no? Ese es un breve resumen de nuestra región, ¿no? En la tercera ola, prácticamente el número de casos se disparó, ¿no? Un montón de casos afectados debido a la lo que es el aislamiento. Ya hubo ya un poquito más ¿no? de contactos entre personas, y aumentaron, ¿no? Lógicamente ya para ese entonces ya había vacunas, pero no afectaba tanto lo que es la mortalidad y letalidad del virus. Entonces se estima que prácticamente solamente un pequeño grupo llega a la parte letal. La gran mayoría hace casos leves a moderados, ¿no? Solamente un porcentaje pequeño hace la parte severa, y la parte que requiere UCI o parte crítica solamente era un porcentaje pequeño. Lógicamente que en las primeras olas era ah, más similar a esto. Ahora ya prácticamente ya la parte crítica ya es muy pequeña. Entonces, las características clínicas, ¿no? En forma general, tanto adultos como niños, los síntomas, como ya sabemos, están en torno al malestar, ¿no? El malestar corporal, dolor muscular, a veces fiebre, ¿no? En las primeras horas se daba la característica de un dolor en pecho tipo lancinante, un dolor pleurítico básicamente, ¿no? Aparte del cansancio, dolor articular, ¿no? Que predominaba en su gran mayoría, ¿no? Más que todo la astenia, el cansancio, dolor articular, ¿no? Y posteriormente algunos pacientes provocan, ¿no? la falta de aire y la insuficiencia renal, ¿no? Los síntomas aparecen en el periodo de incubación de 2 a 14 días. Y bueno, en los niños había una diferencia ostensible en algunos paros, ¿no? Los niños mayormente tenían problemas aunados similares a síntomas gastrointestinales, ¿no? Muchas veces con diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? Aunado al malestar en general, ¿no? que presentaban, ¿no? Así mismo se ha visto, pero también cefalea, odinofagia, fatiga, congestión nasal, ¿no? Tantos síntomas respiratorios
y síntomas gastrointestinales, ¿no? Es lo que prevalecía en lo que es en edad pediátrica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la clasificación, ¿no? La clasificación clínica del COVID-19 en pediatría. En primer lugar, el caso asintomático, ¿no? En la población pediátrica que va a dar positivo mediante ya sea por prueba virológica o detección directa del virus, por el PCR, ¿no? Que es la prueba de amplificación del ácido nucleico por transcriptasa reversa, o la prueba es la prueba directa, más conocida como la prueba molecular, ¿no? Que detecta básicamente lo que es la secuencia genómica del virus, y la prueba antigénica que va a detectar las proteínas diferentes del antígeno en la superficie de lo que es el virus. Dan positivo a esto, pero el paciente o el paciente pediátrico no presenta mayores síntomas compatibles, ¿no? Hay positividad, pero o los síntomas no son compatibles, son algo muy banal. A eso llamamos caso asintomático. Ahora, el caso leve, ¿no? Es la población pediátrica que presenta cualquiera de los signos y síntomas del COVID, como les mencioné, pues, fiebre, odinofagia, malestar, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? En niños más grandecitos se ha visto también, igual como en adultos, la pérdida de gusto y del olfato. A veces suele haber alteraciones térmicas, ¿no? A veces hay un rash cutáneo o, como vamos a ver más adelante, alteraciones como lo que es el- el síndrome inflamatorio sistémico, que suele darse en caso de algunos casos severos. Puede presentar todos estos síntomas, pero normalmente está tranquilo, el niño no tiene dificultad para respirar, no tiene disnea, son prácticamente síntomas leves. Y bueno, los casos moderados, ¿no? La población que tiene infección respiratoria y que básicamente lo que requiere es hospitalización. Uno, por dificultad o incapacidad para poder alimentarse adecuadamente, o que el paciente presente dificultad respiratoria o disnea, ¿no? Que puede tener también taquicardia o alteración en lo que es la frecuencia respiratoria. Acá les dejo las frecuencias respiratorias en la edad pediátrica. En menores de 2 meses la frecuencia respiratoria es más de 60 respiraciones por minuto. De 2 a 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto. De 1 a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. De más de 5 años, más de 30 respiraciones por minuto. Asimismo, a nivel del mar se ve que la saturación igualmente disminuye, ¿no? A menos del 93%. Entonces, a veces eso es lo que pasa, y bueno, a veces puede haber signos de neumonía, ¿no? A la altura de Arequipa, entonces nosotros sabemos que nuestra saturación normal debe ser por encima de 92, mayor o igual a 92, pero los síntomas moderados y hay una dificultad, tendría que verse a menor de 90%, ¿no? De la saturación, a menos. Eh, y los casos severos, ¿no? Va a requerir básicamente una hospitalización, pero ya una hospitalización más de cuidado, ¿no? En unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Va a haber una disminución ostensible de lo que es la saturación, va a haber una dificultad respiratoria severa con quejido, politiraje, hay un desbalance, una disociación de la respiración tóraco-abdominal, va a haber taquipnea severa, y bueno, lógicamente acá están los valores. En menores de un año, más de 70 respiraciones por minuto. De 1 a 11 años, más de 50 respiraciones por minuto. Y de 12 a 18, más de 30 respiraciones por minuto. Asimismo, hay ya también una disminución, ¿no? del sensor y el estado de conciencia, que lleva desde el letargo incluso hasta convulsión. La gasometría arterial, la presión de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio,
o la presión de CO2 más de 50 milímetros de mercurio. Ahora, estos cocientes que suelen usarse en lo que es en la UCI, ¿no? El PAFI más o menos de 300 o la SAFI menos de 270, ¿no? Que normalmente requieren un soporte ventilatorio más sofisticado con máscara Venturi o máscara reservorio. Y el síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico, ¿no? De cualquier gravedad es también considerado como caso severo. Igualmente, si el paciente entra en sepsis o shock séptico o hubiera trastornos de coagulación, también clasifican como caso severo. Cualquier daño miocardio, rhabdomiólisis o presencia posterior de una insuficiencia renal por lo mismo, igual se clasifican como caso severo, que normalmente requieren unidad de cuidados intensivos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedad severa? Entonces, tenemos que tener en cuenta. Eh, Primero, si el paciente pediátrico tiene enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, pacientes, más que todo, a lo menos prematuros, ¿no? Que en algún momento han recibido gran dependencia del oxígeno, ¿no? Son candidatos a ser enfermedad por COVID severa. Los que tienen, asocian problemas respiratorios también tienen más riesgo. Enfermedad pulmonar intersticial de cualquier tipo, igual, tiene mayor riesgo. El asma grave. Y acá hacemos tiene que ser un asma que requiere corticoides, ¿no? Un mantenimiento diario, ¿no? Un asma no controlado, no el asma leve, no el asma simple, un asma grave. Y complicaciones respiratorias que pueden provocar a raíz de un deterioro neurológico como parálisis cerebral infantil, oncológico o una inmunodeficiencia congénita o que reciben medicación inmunosupresora de largo plazo. Asimismo, pacientes post-trasplantados, ¿no? Ya sea de órganos sólidos, células madres, anesplenia, VIH mal controlados, ¿no? Con una carga viral detectable y disminución de lo que es el CD4. Enfermedades cardíacas, ¿no? Con repercusión hemodinámica significativa, cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Posoperados que requieren cirugía cardíaca o de reciente cirugía, o que hayan tenido cateterismo cardíaco. Enfermedades renales crónicas, la insuficiencia renal crónica en estadios avanzados. Otros, lógicamente que el paciente sea menor, ¿no? Mientras más pequeñito es el paciente, menor de 6 meses, por ejemplo, puede tener mayor riesgo. La obesidad, drepanocitosis, diabetes mellitus, ¿no? Síndrome de intestino corto y las patologías con errores innatos congénitos del metabolismo. Entonces, todo este conjunto de personas que tienen o adolecen de estas patologías tienen mayor riesgo de enfermedad o complicación del COVID severo. Entonces, ¿cómo debemos hacer el manejo de pacientes pediátricos con enfermedad de leve a moderada? Normalmente lo que se da son sintomáticos, ¿no? A la cabeza de los sintomáticos, el paracetamol y el ibuprofeno. Entonces, es lo que se suele dar, ¿no? En la parte de la parte pediátrica. Entonces, básicamente es lo que damos y debemos aconsejar, ¿no? Que la madre debe mantener una ingesta adecuada de líquidos, ¿no? Una nutrición adecuada. Lógicamente que estos niños al comienzo van a estar inapetentes, no quieren comer, pero lo importante es mantener la hidratación. Ahora, en cuanto a los fármacos, es importante recordar, ¿no? El uso, por ejemplo, del paracetamol ampliamente extendido
tenemos que tener en cuenta las dosis, ¿no? Puede ser de 10 a 15 miligramos por kilo. Y en la parte de lo que es el ibuprofeno, la dosis es de 10 miligramos kilodosis, ¿no? Y bueno, la presentación que viene, ¿no? Es jarabe de, de 100 miligramos en 5 mililitros, y bueno, las presentaciones que suelen venir en 200 miligramos por 5 mililitros. En hay algunas presentaciones pediátricas en tableta de 200 miligramos o 400 miligramos, o sea, hacer los cálculos respectivos. Y siempre tomando de preferencia después de los alimentos para no causar gastrolesividad en torno a lo que es el ibuprofeno. Muy bien, entonces siempre lo que se tiene que hacer es monitorizar el nivel de saturación, ¿no? Los padres o cuidadores de estos niños deben recibir una consejería, ¿no? Para detectar adecuadamente los signos de alarma, ¿no? Para poder pronto acudir a un hospital si es que se presentaran complicaciones, ¿no? Hay que educar adecuadamente con el uso correcto del pulso oxímetro para poder medir adecuadamente la saturación. Entonces, hay que considerar los valores de la saturación de acuerdo a la altura, ¿no? Es importante, ¿no? Acá tenemos los porcentajes de referencia, ¿no? Para detectar cuando hay ya un indicador de hipoxemia. En torno a la altura, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Cada una de esta tablita para ver. A más altura, lógicamente, es un poquito más permisible un cierto grado de hipoxemia. Entonces, pacientes que están en una altura, digamos, por encima de los 4.000 metros, puede tolerar incluso una hipoxemia hasta 85, ¿no? Puede dar, ¿no? Si es que algo más tolerable, pues, debido a la disminución de lo que es el oxígeno en partes altas. A nivel del mar, entonces ya sabemos que hay hipoxemia a menor de 93. A la altura de Arequipa, nosotros ya por estándar la saturación debe estar por arriba o igual a 92. Pacientes con enfermedad respiratoria severa por COP2, pacientes pediátricos que tienen una hipoxemia ya identificada, ¿no? Con una saturación muy baja, ¿no? Y signos de insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que se suele sugerir es iniciar oxigenoterapia, ¿no? Pasando desde lo que es la cánula nasal simple y aumentando el flujo de oxígeno por cánula, de preferencia no superar los 3 litros, porque no puede dañar la mucosa. Si pasara eso, ya tiene que pasar a una máscara simple. Ahí se puede incrementar el oxígeno en máscara simple o, o mascarilla reservorio, ¿no? Que lógicamente ya el flujo de oxígeno tiene que ser amplio para que no entre hipoxemia, siquiera unos 8 o 10 litros para mantener una buena saturación y la máscara reservorio inflada. Entonces, eso es importante, la oxigenoterapia y la adecuada monitorización de la saturación. Entonces, algunos pacientes incluso ya requieren, a pesar de la oxigenoterapia que les mencioné, ¿no? La oxigenoterapia convencional, pueden usar cánulas de alto flujo, ¿no? O incluso ventilación mecánica, desde no invasiva hasta la instalación de una ventilación mecánica invasiva, ¿no? Con intubación endotraqueal. Entonces, lo ideal es que esta saturación suba, ¿no? Por encima de los 92%. Estos son valores a nivel de mar. A nuestra realidad debería subir más o igual a 92%. De acuerdo a las edades también igualito, hay ligeras diferencias, entonces eso es importante. Hay tablas también que miden eso, tanto lo que es la altitud en metros de las ciudades como lo que son
las edades. Acá tenemos un estudio que se hizo para poder valorar estos parámetros. Y que entonces, lo ideal es que en el paciente pediátrico se trate de usar la FiO2 lo más baja posible para poder al menos que la saturación llegue al menos a 92, ¿no? Pero si la saturación es muy baja, entonces ya se tiene que ir progresando, como les mencioné, en diversos dispositivos. Entonces, hay que tener igualmente, lo recargado, una estrecha monitorización, tanto de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación, fracción inspirada de oxígeno, ver si hay o no dificultad respiratoria, tiraje intercostal, uso de musculatura accesoria, ¿no? Para evaluar y poder ajustes en el tratamiento de la oxigenoterapia. Entonces, acá hay algunas preguntas importantes que tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Cuándo se debería iniciar una ventilación mecánica masiva? Entonces, se debería iniciar una ventilación mecánica justamente cuando haya estos problemas de diestres respiratorios, problemas de acúmulo de CO2 en sangre, ¿no? Los parámetros clínicos laboratoriales, también lo que es importante, lo que es la gasometría, ¿no? Ahí se puede valorar. Igualmente, se ha visto ampliamente usado lo que es, más que todo en adultos, en lo que es el uso de posición de cúbito prono para poder aumentar la respiración. En la edad pediátrica se ha visto que la, la evidencia no demuestra mayor ventaja en la edad pediátrica, incluso en niños pequeñitos, poquito se debería ser un poco algo contraproducente, ¿no? Pero si es que se inicia, más que todo en pacientes que tienen una ventilación mecánica masiva, se debe eh, evitar, ¿no? Que haya una hipercapnia asociada y la adecuada vigilancia, más que todo en la adecuada esfuerzo respiratorio que puede conllevar esto. Entonces, igualmente cuando se vea todos los pacientes que han usado o han estado en UCI tienen que tener una rehabilitación respiratoria, ¿no? Al igual que los pacientes pediátricos deberían tener una adecuada administración de líquidos para no causar problemas de alteración electrolítica o deshidratación. Entonces, ante la pregunta que si deberían usar corticoides en esta enfermedad, se ha visto que en casos leves a moderados no es contraproducente, no se debería usar corticoides. Solo en pacientes con necesidad de soporte oxigenatorio, ¿no? En algunos casos que estén en UCI puede ser beneficioso la administración de corticoides de baja dosis, ¿no? Y en cierto número de días. Eh, por lo general no se debería administrar corticoides, ¿no? Para los casos leves, moderados, que son la gran mayoría. Y el tolicizumab, que es un tratamiento biológico que también ampliamente se ha usado en adultos, en la edad pediátrica no se ha demostrado mayor ventaja. Entonces, acá nuevamente, respondiendo a estas recomendaciones del manejo del COVID en pediatría, ¿no? Importante, ¿no? Iniciar lo más importante, ¿no? Iniciar la oxigenoterapia progresivamente, ¿no? Desde cánula nasal, mascarilla simple y progresando a mascarilla de reservorio y ver, ¿no? La saturación. Eh, Solamente, como les mencionaba, aquellos niños que tienen soporte oxigenatorio con ventilación mecánica puede administrarse corticoides, ¿no? Una vez al día en unas dosis bajas, ¿no? De 0,15 miligramos kilodosis, ¿no? Una dosis bien bajita.
Por lo común no se debe administrar corticoides, ¿no? Que es la gran mayoría. Eh, Como les mencioné, no ha visto mayor evidencia de mejoría con el uso de biológico como el tocilizumab. Y bueno, igualmente otras terapias con antivirales no han demostrado, ¿no? Remdesivir no ha demostrado también una mejora. Eh, Se ha visto en un inicio que a veces en algunos pacientes se administraba, ¿no?, plasma de convaleciente. Entonces, para mejorar, ¿no sé? Igualmente la edad pediátrica no ha demostrado. Además, está decir que la administración de otros fármacos que ampliamente se han usado en la primera ola, por ejemplo, como ivermectina, no han demostrado eficacia de plano. Nada de hidroxicloroquina, la cloroquina, nada de eso, no tiene evidencia. Igualmente la colchicina, ¿no? También a veces se ha usado la acetilcisteína, ¿no? Pero igual solamente si el paciente no tiene problemas bronquiales, de repente hay hiperreactividad bronquial, acúmulo, de repente de secreciones, si se quiere disolver esas secreciones puede ser, pero para el uso inmediato de la enfermedad no ha visto una modificación del curso clínico. Igualmente nada de corticoides inhalados en estos pacientes que no lo requieran, ¿no? Las estatinas, la vitamina Z igualmente no se ha demostrado su eficacia, igualmente que la vitamina D. Entonces acá nuevamente es una breve recapitulación en cuadrito, entonces la clasificación clínica en leve, moderada y severa, de acuerdo a las características clínicas que le mencioné. Entonces nuevamente no usar, ¿no? Por lo común, ¿no? Plasma convaleciente, ivermectina, hidroxicloroquina, colchicina, acetilcisteína, ¿no? Vitamina C, D, ¿no? Que en pacientes no se debería estar usando eso. Básicamente el cuidado es de apoyo, tratamiento sintomático, paracetamol y o ibuprofeno, ¿no? Y bueno, ver los factores de riesgo, no hay que monitorizar, no hay que la monitorización se hace en casa. Ya en hospitalización ya se instaura lo que es la oxigenoterapia, ¿no? Y bueno, se puede usar unas escalas de riesgo de mortalidad por la escala PRIMS 3, ¿no? Solamente administrar corticoides cuando se requiere, ¿no? Y cuando hay pacientes que tienen compromiso respiratorio. Si hay pacientes con shock, se puede también igualito administrar cristaloides en bolo. Algunas palabras acerca de este síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID, que normalmente ha visto algunas afectaciones en algunos niños, muchas veces de relevancia clínica, incluso han llegado a tener que estar hospitalizados o en UCI por esto. Entonces, va a haber una cierta reacción en todo el cuerpo que va a dar estas características, ¿no? Entonces, pacientes que tienen una fiebre persistente, signo de una inflamación o difusión multisistémica, tiene que haber la infección de plano, ¿no? Del COVID-19, tanto por PCR como preantigénica, y debemos excluir cualquier otra causa que puede causar, ¿no? El síndrome de Kawasaki da características clínicas similares, ¿no? Hay edema de labios, exantema en el rostro, hay odinofagia, lógicamente hay síntomas respiratorios con dificultad respiratoria y tos, eh, vómitos, el edema en manos y pies característico, a veces hay descamación en la parte periungual, hay cefalea, conjuntivitis, muchas veces sin secreción, el exantema es polimorfo, a veces confluente, presencia de linfadenopatías, puede haber difusión cardíaca, puede haber signos de hipotensión, shock, etc. Entonces, lo que debemos diferenciar, como les mencionaba, el síndrome de Kawasaki, que da muchas características similares, síndrome de shock tóxico o sepsis.
Y en el laboratorio, lógicamente, que vamos a ver, ¿no? Elevación de reacción antifase aguda, ¿no? El aumento del PCR, procalcitonina, dímero D, ferritina, ¿no? Va a haber alteraciones del fibrinógeno, disminución de linfocitos, ¿no? Y evidencias a veces de coagulopatía. Y bueno, acá vemos algo de las características clínicas de estos pacientes, ¿no? El exantema, muchas veces confluente en la parte del tórax, ¿no? En el rostro. Lengua en fresa, ¿no? Descamación, tanto labial, periungual, edema en manos, en pies, la conjuntivitis. Entonces, el tratamiento en sí, este síndrome debe ser de manejo netamente hospitalario, ¿no? Tenemos que tener las pruebas al ingreso, ¿no? Para poder corroborar la evolución clínica y laboratorial del paciente. Lógicamente tiene que estar aislado con una monitorización permanente, ¿no? Tanto de presión arterial, ojo que estos pacientes también hacen hipertensión arterial, ¿no? Problemas de diuresis pueden llevar a incluso a insuficiencia renal, alteraciones de la frecuencia cardíaca, ¿no? El tratamiento de soporte con antipiréticos puede llevar a antibiótica terapia si es que hay evidencia de infección, abundantes fluidos, una hidratación adecuada, con un balance hídrico estrecho, oxigenoterapia, de requerir por pruebas de alteración en la coagulación, heparina o aspirina, etc., ¿no? Entonces siempre con la valoración cardíaca, porque muchas veces el síndrome inflamatorio multisistémico causa alteraciones en lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Y ver los marcadores de lesión cardíaca como la creatinina MB, fosfoquinasa MB, troponina, etc., ¿no? Y la valoración clínica es importante. Entonces, tiene el paciente empeora, ¿no? Hay una mejoría clínica, tiene que pasar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Porque muchas veces requiere un soporte vasoactivo, ¿no? Puede haber un tratamiento, una, un seguimiento multidinámico de muchas especialidades, ¿no? Para ver lo que es la parte renal, la parte cardíaca, la parte hemodinámica de estos pacientes. Y lógicamente tenemos que ver también los criterios de alta de acuerdo a lo que es la evolución clínica de estos pacientes, ¿no? Normalmente debería tener al menos 48 horas a febril con mejoría clínica para poder dar un alta. Tiene que haber una normalidad en la función cardíaca, no debe haber, las necesidades de oxígeno deben ser mínimas, ¿no? Entonces, si la evolución clínica es adecuada, entonces ya nosotros podemos valorar un alta de estos pacientes. Lógicamente, el síndrome inflamatorio multisistémico, a veces el tiempo de recuperación puede ser prolongado. Muy bien, entonces creo que con esto estamos acabando. Listo. Muy bien, entonces, si hubiera alguna duda o pregunta, ya, lo importante ahora en los menores, eh, la vacunación. Lógicamente que se ha visto, los menores casi no se han visto muy afectados porque se ha visto que no tienen los receptores adecuados para lo que es la introducción de muchas veces de estos virus, salvo en algunos casos que tienen, ¿no? Ya patología condicionante, ¿no? Pueden tener complicaciones. Pero en la edad pediátrica se ha visto que casi no hay mucha complicación porque hay ausencia de estos receptores, ¿no? De receptor y ECA, que permite el paso del virus hacia las células, ¿no? Y esta a su vez la replicación. Entonces, aún así, lo importante es la vacunación, es de alta relevancia para poder, por decirlo así, mitigar, ¿no? Los síntomas severos de la infección por el COVID. Muy bien, entonces, si hubiera alguna duda o pregunta de lo